El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos con el sermón del llano, en el caso de Lucas. Después de la bienaventuranza, Jesús comienza esta catequesis, este pasaje según San Lucas, que no establece principios abstractos sobre la importancia del amor. Habla de una manera concreta, recuperando toda una serie de palabras, de enseñanzas de Jesús. Todos estos preceptos son indicaciones que se nos presentan en forma dramática, en referencia a situaciones de hecho. Las expresiones de Jesús pueden dar miedo en el sentido de que son difíciles porque muestran una radicalidad muy fuerte. Ofrecer la otra mejilla cuando se es abofeteado, entregar la túnica a los que tomaron la capa, hacer el bien a nuestros enemigos, a los que nos calumnian, es decir, a los que hablan mal de nosotros sin razón. Más que tratarse de preceptos, tenemos aquí una lista que nos muestra lo que puede suceder cuando el reino de Dios irrumpe en nuestro mundo y se recibe seriamente. El punto central del discurso es, de hecho, la recomendación: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre. Dice, porque el Padre es bueno hasta con los malos y con los ingratos. Hay una expresión en Argentina que dice: ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo entendemos este Evangelio? ¿Cómo vivimos este Evangelio? Yo tengo una teoría, que muchos hemos arrancado la página de la Biblia, o cuando llega la página la pasamos pronto, porque queda mucho por hacer en esto, hermanos, sobre todo cuando nos encontramos con alguien que no piensa como nosotros. Es muy importante vivir porque, ¿saben por qué es tan importante? Porque depende el juicio.
como yo sea con el hermano, con el que siento enemigo, con el que me critica, con el que pienso, y muchas veces es así, que no me quiere, así como es mi juicio con él, va a ser el juicio del Padre para conmigo. Entonces, tenemos que tratar a los otros como queremos nosotros, evidentemente, ser tratados por Dios. En el mundo de hoy, como en todo momento, estamos presenciando una espantosa espiral de violencia, guerras que no terminan, amenazas de nuevas guerras, nuevos conflictos. El odio se cultiva y se transmite fielmente donde quiera que uno responda a la violencia con violencia. ¿Cuántas veces hemos rezado por Israel, por Palestina? ¿Cuántas veces hemos rezado por Ucrania, por Rusia? Mañana hace 3 años que empezó esa guerra y ya casi como que estamos acostumbrados. Donde quiera que uno responda a la violencia con violencia, lo vuelvo a decir, el odio se cultiva y se transmite fielmente de día en día. Se despierta cuando parece estar latente. Este es el mundo que dejamos teóricamente cuando entramos en la iglesia, pero ¿realmente dejamos este mundo, estos criterios? ¿Es posible que dejemos afuera estos criterios cuando entramos en la iglesia? No cuando entramos en el templo, cuando entramos en la iglesia por el bautismo, cuando participamos en una comunidad, cuando decimos los pastores y los laicos que servimos en esa comunidad. ¿Hemos renunciado a estos criterios del mundo? O a veces no encontramos en la iglesia la misma violencia, siempre lista para despertar en el fondo de cada corazón humano, incluso en el corazón de un cristiano, de un sacerdote, de un religioso. Y Pedro habla en la palabra de Dios de violencia cuando menciona al león rugiente siempre dispuesto a devorarnos. El diablo, dice Pedro, tanquam leo rugiens querens quem devoret, así como un león rugiente buscando a quien devorar. El demonio que encuentra eco cuando nosotros repetimos y sacamos del corazón la violencia, la revancha, la venganza. Nosotros estamos en un mundo que ya no es cristiano, está secularizado, pero también en el mundo cristiano siempre hubo este problema, no es de ahora. Tengo un ejemplo anotado aquí de San Benito, para que vean que siempre hubo este problema. San Benito murió en el año 547 de nuestra era cristiana, hace cientos de años que murió. Y con todo su realismo, no parece haber pensado que los monjes necesariamente, los monjes que huían del mundo, como se dice en latín, fuga mundi, habían huido del mundo para no tener y vivir en los criterios del mundo. Sin embargo, cuando San Benito escribe la regla, habla de conflictos humanos. ¿Por qué? Porque invita a los monjes a no matar, a no robar, a no hacer a otros lo que no querrían sufrir ellos, a no reservar un tiempo para la ira, a no dar la paz falsamente, a no maldecir a los que lo maldicen, sino a bendecir. Si esto se dice de los monjes, hermanos, que están separados del mundo supuestamente para seguir a Cristo, ¿qué nos tienen que decir a nosotros, que a veces estamos en el mundo directamente? Uno podría pensar que todo este capítulo de la regla de San Benito, que habla de los instrumentos de las buenas obras, responde a un género literario, si la regla no incluyese una larga serie de capítulos y párrafos conocidos como Código Penal. El tono de estos capítulos es bastante duro y a primera vista no parece particularmente cristiano, pero todo se vuelve a poner en perspectiva en el hermoso capítulo 64, donde San Benito le recomienda al abad, al superior, al que hace las veces de jefe en la comunidad, que deteste los vicios, pero que ame a los hermanos,
que los corrija con moderación, por temor a que, queriendo eliminar demasiado el óxido, se rompa el vaso, y procurarse ante todo hacer crecer la caridad. ¿Cómo puedo vencer el mal del prójimo? Atacando el mal, no atacando el prójimo, y sobre todo haciendo crecer la caridad. En una comunidad cristiana fervorosa, como la nuestra, evidentemente que no tiene que haber enemigos, es obvio, pero de hecho el Evangelio de hoy no nos invita a encontrar enemigos a los que podamos perdonar y hacer el bien. Tampoco es necesario hacer una lectura espiritual de este Evangelio, pensando, por ejemplo, en los enemigos de la Iglesia. Es más importante recordar que las fuerzas del mal, que son las fuerzas del egoísmo, la violencia, el odio, la división, están muy presentes en el mundo en que vivimos. Es decir, que siempre están al acecho en un rincón de nuestro corazón. Cuando no quiero olvidar, porque en el fondo no quiero perdonar al hermano, y entonces todos los días me acuerdo todo lo malo que me hicieron en casa, en el trabajo y por qué no también en la iglesia. Estamos listos para devorarnos y sucede cuando no nos dejamos transformar por las fuerzas del amor de Dios, que siempre es un amor misericordioso con todos, con los buenos y con los que no somos tan buenos. De hecho, se trata de ser misericordiosos y no solo de perdonar, porque hay una manera de perdonar al otro que puede constituir una verdadera forma de violencia y dominación sobre el otro. Es como si dijésemos: eres un tonto, pero te perdono porque soy mejor que tú. En verdad, solo podemos ser misericordiosos si nosotros mismos hemos experimentado ser objetos de la misericordia. Esto supone que tenemos una conciencia auténtica de ser pecadores perdonados por la misericordia pura e insondable de Dios, como frecuentísimamente recuerda el Papa Francisco. Por cierto, tengamos una especial oración por él, porque se encuentra en una situación difícil de salud. Comentando este Evangelio, decía en el 2007 el Papa Benedicto XVI, cito: ¿por qué Jesús pide amar a los propios enemigos? O sea, pide un amor que excede la capacidad humana. En realidad, la propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por tanto solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Continúa Benedicto: este plus viene de Dios, es su misericordia, que se ha hecho carne en Jesús, y es la única que puede desequilibrar el mundo del mal hacia el bien a partir del pequeño y decisivo mundo que es el corazón del hombre. Con razón, continúa Benedicto, esta página evangélica se considera la carta magna de la no violencia cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal según una falsa interpretación de presentar la otra mejilla. Aclaro, Jesús dice que hay que presentar la otra mejilla y en muchas ocasiones hay que presentar la otra mejilla, pero no siempre, porque uno no tiene que ser cómplice del mal. Uno tiene que seguir luchando con el mal aun cuando es objeto y ejerce la misericordia. Y les pongo el ejemplo del Evangelio. Cuando Jesús está ante el sumo sacerdote, ante una respuesta clara de Jesús, el siervo del sumo sacerdote le pega una cachetada a Jesús. Y Jesús no pone la otra mejilla. Le dice: si dije algo mal, decime qué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Me explico? ¿Hay que poner la otra mejilla? Sí.
Siempre no, hay que ver, porque hay que buscar la justicia, hay que buscar el bien y sobre todo no hay que ser cómplice del mal. Sigue la cita de Benedicto, son 2 párrafos más y termina. Sino, dice el Papa, consiste en responder al mal con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Así se comprende que para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana, revolución que no se basa en estrategias de poder económico, político o mediático. La revolución del amor, un amor que en definitiva no se apoya en los recursos humanos, sino que es un regalo de Dios que se obtiene confiando únicamente y sin reservas en su bondad misericordiosa. Esta, termina el Papa Benedicto, es la novedad del Evangelio que cambia el mundo sin hacer ruido. Este es el heroísmo de los pequeños que creen en el amor de Dios y lo difunden incluso a costa de su vida. Pidamos, hermanos, en esta misa a la Virgen María, dócil discípula del Redentor, que nos ayude a dejarnos conquistar sin reservas por ese amor, por esa misericordia, a aprender a amar como Él nos ha amado, para ser misericordiosos como es misericordioso nuestro Padre que está en el cielo. Y pensando en la invitación que el obispo Dolan nos hace para vivir en la caridad y para ejercerla también nosotros, me acuerdo de un santo que vivió muy exquisitamente la caridad, San Luis Orione, el fundador de los Cotolengos, que su vida, precisamente la vida de estos religiosos y religiosas, consiste en hacer el bien a los hermanos más desfavorecidos y sobre todo a los enfermos mentales, los discapacitados. Su vida, la de don Orione, y la vida de los religiosos consiste en eso. ¿Y saben lo que decía don Orione? Y con sus palabras termino. Decía él: hagan siempre el bien a todos, el mal nunca a nadie.